Les saluda Juan de Jesús Sánchez Aponte. Para este devocional lo hemos titulado La cruz, una locura. Esta enseñanza está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Vamos a hacer una pequeña introducción. Sabemos muy bien que hay dos clases de sabiduría: la del reino de los hombres y la del reino de Dios. La primera se origina en el conocimiento del hombre y la segunda en el conocimiento de Dios. La ciudad de Corinto, para la época de Pablo, tenía en gran estima el conocimiento helénico, la filosofía de los griegos. Pablo, en su segundo viaje misionero, predicó el Evangelio de Cristo en esta ciudad. No habían pasado 2 o 3 años que Pablo les enseñara las buenas nuevas, cuando los corintios empezaron a mezclar el Evangelio con la filosofía griega, es decir, el pensamiento humano. Pablo, informado por algunos amigos de Chloe del cambio de la enseñanza de la palabra de Dios, se dirigió a los corintios por medio de la primera carta a los mismos. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31, titulado Cristo, sabiduría y poder de Dios. Hacemos lectura del texto indicado, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Versículo 18. Dice Pablo: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No han convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Versículo 23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterio meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Era el versículo 28. Versículo 29. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Versículo 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Versículo 31. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse,
que se gloríe en el Señor. Disponemos, amigo oyente, a orar. Padre del cielo, te damos gracias por este momento que nos permite llevar su santa palabra. Te pedimos, Padre del cielo, que nos ilumine por medio del Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, para captar el mensaje que tú nos has dejado por medio de Pablo. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y damos gracias por tu palabra, porque es poder de Dios. Señor, te pedimos que tome control sobre nuestra vida, sobre nuestra razón, sobre nuestros argumentos, y que siempre, Señor, delante de ti estemos dándole la gloria, porque solo tú nos das la sabiduría por medio del Evangelio de Cristo. Señor, te pedimos que siempre quien proclame la palabra, quien lea la Santa Escritura, sea de forma idónea, de forma fiel, sin cambiar el sentido de lo que ha revelado por medio de grandes siervos tuyos que ha llamado y les reveló su santa palabra. Señor, nosotros hemos recibido de ti por medio de Cristo, con la guía del Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio. No podemos apartarnos para enseñar filosofías de hombres, sino que deseamos, Señor, que tu santa palabra, con tus deseos, con tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, llegue a nuestros corazones y a nuestra mente y la podamos vivir en la práctica. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tomamos tu santa palabra, que para los necios, para los que rechazan tu santa palabra, el Evangelio es una locura. Pero para nosotros es una bendición de Dios, es poder de Dios. Nos colocamos, Señor, delante de ti para que podamos examinar versículo a versículo su santa palabra. Amigo oyente, como preámbulo al devocional y al examen de cada uno de los versículos anteriormente leídos, miremos que esta sección de Primera a los Corintios, Pablo enfatiza que la salvación está en el mensaje de Cristo, en el Evangelio de Cristo, no en filosofías humanas ni pensamientos de hombres. La poderosa sencillez de Cristo y su enseñanza por sobre la autoridad humana siempre prevalecerá. Quita todo motivo para que nos jactemos de nuestras obras materiales, con el propósito y pensando que por ellas recibimos la salvación. Mucha gente tropieza con la sencillez del Evangelio, que es entender la palabra de Dios tal como fue revelada a los siervos de Dios. Señor, tenemos que hacer el esfuerzo, amigo oyente, para no caer en enseñanzas religiosas, sino que nuestra única fe de conocimiento sea su palabra para lograr la salvación, y no pensando que la salvación la adquirimos por los deseos del mundo. Amigo oyente, cuando las Sagradas Escrituras con claridad nos enseñan que la muerte de Cristo en la cruz nos salvó y que solo por gracia recibimos ese don de salvación, debemos siempre pensar en la cruz, en Cristo, aunque quienes rechazan la palabra de Dios indiquen que la muerte de Cristo en la cruz fue una locura. Pero para nosotros, amigo oyente, es la gran victoria de Dios por medio de Cristo. Algo que tendrían que aprender los corintios con este comunicado de Pablo es que las obras materiales no nos salvan. También los corintios recibieron por medio de esta carta la exhortación de Pablo para que el mensaje debía ser enseñado con fe, creyendo en la cruz y desde luego para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a explicar cada uno de los versículos que se hizo lectura. En el capítulo 1, versículo 18, dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. No olvidemos,
La palabra dada por Pablo a los corintios es poder de Dios. Pablo es claro con los corintios. Les dice, para los incrédulos o para los que rechazan el evangelio, lo califican como una locura. Pero para los corintios que creen en esta palabra, el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y sigue diciendo Pablo a los corintios. Pablo enseña que la palabra de la cruz, es decir, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de la muerte de Cristo y las buenas nuevas de la resurrección de Cristo son suficientes para el perdón de pecados, para aquel que cree en el evangelio. El evangelio, como sabemos, amigo oyente, penetra al corazón de cada uno de nosotros y nos quita ese egoísmo, nos da sabiduría. Para los que se exaltan a sí mismo, el mensaje suena absurdo. Pero para quienes se inclinan humildemente en fe, es el poder de Dios que nos aparta de la muerte y nos imparte vida eterna. No es sorprendente que Pablo ponga confianza en este mensaje, pues así lo dice en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y en el versículo 19 de Romanos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Algo para tener presente, amigo oyente, a lo dicho por Pablo, es que Dios destruye la sabiduría de los sabios y frustra la inteligencia de los inteligentes. La verdadera sabiduría es la que está revelada en la palabra de Dios y no en las palabras de los deseos de los hombres. La palabra de Dios es la que tiene poder, no la de los hombres. Isaías, en el capítulo 29:14, dice, el Señor reprende a Israel del Antiguo Testamento por su culto hipócrita y sus reglas humanas para salvación. Y en Isaías 19:13 también declara que Dios confundirá la sabiduría carnal, en otras palabras, confundirá la sabiduría de los hombres. Pablo usa esta cita para ilustrar su argumento de que Dios invalida cualquier tentativa humana para ganar el favor de Dios. Es decir, anula cualquier esfuerzo humano para lograr la salvación. En el versículo 20-21 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y el versículo 21 dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación, la locura de la cruz, como dice Pablo, a los que creen. Pablo plantea 4 interrogantes. En los 3 primeros se refiere a los sabios, a los eruditos y a los filósofos de la época de la ciudad de Corinto, que calificaban al evangelio como una locura o necedad. Y en el 4 interrogante, Pablo, en forma paradójica, califica la sabiduría de Dios como una locura para los que no creen en el evangelio. El sabio es probablemente una referencia a los filósofos griegos de la época y que vivían en Corinto. El erudito es un término técnico para un sabio judío con experiencia en la interpretación, en el manejo de los detalles de la ley. El filósofo era un referente a una persona griega, especialmente a alguien experimentado en la retórica, en el pensamiento humano, en la argumentación. Estos profesionales trataban de resolver cualquier problema del conocimiento a través de la lógica y del debate humano. El punto de este mensaje es que todos los esfuerzos humanos son deficientes para encontrar el favor de Dios, es decir, la salvación de Dios. Todo lo contrario a lo enseñado por el apóstol Pablo en Romanos 3, 9, 28.
Dice, no hay ni un solo justo, toda vez que la justificación es mediante la fe en Cristo. Dicho de otra manera, solamente a través de la fe en Cristo podemos ser salvos de nuestros pecados. Seguimos el examen de 1 Corintios, versículo 22 al 23. Dice Pablo, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Acá Pablo nos hace reflexionar, amigo oyente, sobre tres percepciones con visión y misión distinta. Los judíos pendientes de señales y milagros. Los gentiles buscando la sabiduría humana. Pues los primeros actúan conforme a su cultura y al conocimiento de la ley judía. Y los segundos en la búsqueda de las verdades filosóficas a través del materialismo, de la experiencia y de la razón. Pero Pablo es categórico al expresar, mientras que nosotros, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado. No es que no debamos estudiar filosofía, historia o alguna ciencia que se requiere el estudio de la lógica y de la razón. No, es que nosotros le demos prioridad al conocimiento humano y no la prioridad al Evangelio de Cristo. Ahí está el problema. ¿A quiénes se refería Pablo con el artículo plural nosotros? Según el texto, amigo oyente, se refería a los corintios, que fielmente siguieron las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Los eruditos quedaron allá porque decían que era una necedad de una locura, pero los corintios humildes captaron el mensaje del Evangelio de Cristo. Esto es lo que nos enseña Pablo en este texto que hemos tomado para el devocional del día de hoy. Para recabar sobre este mismo texto, tengamos presente lo siguiente. Los judíos buscaban señales milagrosas del Mesías para señalar el conocimiento de la liberación que Dios prometió. También los judíos consideraban que debía ser el Mesías para liberar de la esclavitud del Imperio Romano a los griegos y en este caso a los corintios. Era que debía ser una persona con mucho conocimiento. Ellos esperaban que conociera la filosofía, que buscara la sabiduría de los hombres, pero ellos tenían ese pensamiento conforme a lo que ellos pensaban en la época, como lo hacían pensando en sus dioses mitológicos o en los razonamientos de los hombres. Pues los griegos estaban equivocados, especialmente los filósofos y los que eran sabios, pues sabemos que los judíos esperaban en Jesús era un salvador político, al estilo de un emperador romano. Jesús, decían ellos, era una piedra de tropiezo. Esto era para los judíos. Para los griegos, tenían como centro era la sabiduría humana. No podían encontrar el sentido de la cruz. Por tanto, el creer en Jesús para ellos, conforme a su pensamiento, era una locura. En otras palabras, creer en el Evangelio de la cruz no era más que una fantasía. Por tanto, no creían en Jesucristo que hubiese sido el Mesías. En el versículo 24-25 del capítulo 1 de 1 Corintios dice Pablo: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mire cómo Pablo centra la sabiduría de Dios en Cristo. También en el versículo 25 dice Pablo: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y también dice: y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Recordemos que Pablo en la carta a los Gálatas anunció que ya no hay ni judío ni gentil. Y aquí le indica a los corintios que tanto judíos como gentiles han sido llamados a conocer, predicar y defender el Evangelio de Cristo.
ya que es poder y sabiduría de Dios. De otra parte, Pablo utiliza una paradoja para decir que la idea u obra más insignificante de Dios es más grande que la más extraordinaria hazaña humana. Dicho de otra forma, que la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, su muerte en la cruz, su resurrección y su segunda venida es más poderosa que toda la sapiencia de los sabios de Corinto, de los eruditos de Corinto y de los filósofos griegos. Es decir, por pequeña que sea la idea de Dios, es mucho más poderosa que todos los tratados de los grandes sabios sobre el conocimiento humano. En el versículo 26 del capítulo 1 de Primera de Corintios seguimos leyendo y dice Pablo: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pablo hace referencia en este versículo a los corintios que ostentaban la condición de sabios, anunciándolos como los más grandes eruditos de la filosofía griega, que a pesar de tal conocimiento estaban equivocados. A los poderosos, dice Pablo, se refiere a personas influyentes en la política, en el conocimiento, en el alto gobierno. A los nobles los califica y los incluye dentro de la aristocracia, dentro de la más alta sapiencia humana. En todo caso, la mayoría de la población de los corintios en la época de Pablo venía de clases humildes, de clases inferiores. Eran los que captaban mejor el evangelio de Cristo enseñado por Pablo, ya que los sabios no lo captaron. La proclamación del evangelio de Jesucristo enseña Pablo a los corintios que debía permanecer y enseñar tal como él lo había enseñado 3 o 2 años antes que él había estado en la ciudad de Corinto. En el versículo 27, capítulo 1 de Primera de Corintios, resalta Pablo: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Esto es bien interesante, esta expresión y enseñanza de Pablo. A lo largo de las Sagradas Escrituras, amigo oyente, y durante la historia del cristianismo, encontramos cómo Dios en su soberanía y voluntad elige, llama y asigna misiones específicas a cada siervo que Él ha nombrado, que Él ha elegido, que Él ha llamado. Claro, sin tener en cuenta si es erudito o no, si tenía un rango en la sociedad corintia o no. De ahí que Dios escogió de los corintios los más insensatos, los que no tenían conocimiento, los que no tenían ese conocimiento helénico, sino que llamó a los más débiles en dicho conocimiento, en el filosófico, y les dio la más grande sabiduría, que es la palabra del evangelio. ¿Para qué? Para que ellos mismos se avergonzaran, los sabios, y para que no se jactaran, pero también para el humilde corintio que captó el evangelio, para que no se jactara él, sino que le diera la única gloria a Dios, toda vez que toda sabiduría viene de Dios, porque el evangelio es revelado por inspiración de la palabra de Dios. Todo conocimiento del hombre debe ser dado a un lado o colocado en un lado, y siempre el conocimiento de Dios, el evangelio de Cristo, tiene que estar en primer lugar, tiene que dársele la prioridad. Dios por eso preparó a muchos corintios que eran débiles, que no tenían conocimiento, y los llenó de su conocimiento, de la sabiduría del evangelio, para avergonzar a esos sabios
eruditos y filósofos. Lo que debemos entender es que el plan de salvación de Dios no concuerda con las prioridades del mundo, ni con la sabiduría de los hombres. Ciertamente, esto parece para algunos algo necio, que el conocimiento de Dios en un débil sea más poderosa que en el conocimiento de un erudito del mundo. Pero así es. La palabra de Dios prevalece, es más poderosa que cualquier tratado del más hombre más erudito en el mundo. Pero en realidad, la salvación eterna es más valiosa que toda la fama, que todas las riquezas y que todos los éxitos que pueda hombre buscar en el mundo. En el versículo 28 dice Pablo: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que sí es. Resaltamos del versículo leído los adjetivos calificativos, lo bajo y lo menospreciado. Pablo se refería a los corintios que no se decían ser sabios, ni eruditos, ni filósofos. Pablo emplea estos términos que se utilizan para los esclavos de la época en Corinto, toda vez que ellos captarían la atención de los lectores de los que enseñaban la palabra de Dios en Corinto, donde se resaltaba en la práctica de que un Corinto sin estudio era más sabio y más poderoso que los eruditos, que los filósofos y que los sabios que ostentaban el conocimiento humano. Hay otra expresión también, lo que no es. Es decir, no cabe duda, amigo oyente, que Pablo se dirigía a muchos de los creyentes de Corinto que eran personas que no se consideraban a los ojos del mundo sabios, ni eruditos, ni filósofos, pero que encontraron sabiduría y gracia ante los ojos de Dios. En el versículo 29-31 dice Pablo, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y en el versículo 30 dice, pero gracias a Él, es decir, a Jesucristo, nosotros estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, y es decir, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. Y el versículo 31 dice, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Pablo indica que Dios usa a los que consideran necios y despreciados en el mundo, por el mismo mundo, para revelar la gran verdad de la sabiduría de Dios. De modo que solo Dios reciba toda la gloria. De otra parte, los poderosos se vanaglorian de que encontraron la verdad por el conocimiento del hombre. Y no es así, están engañados. La verdadera sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Pero en cambio, Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo para ser un humilde carpintero y morir de la manera más despreciada y más ignominiosa en la cruz. La vida y la muerte de Jesús revelan la oportunidad de Dios y de su sabiduría para nuestra salvación, puesto que Cristo no solo imparte sabiduría, sino también imparte justicia y juicio. El cristiano no puede jactarse de sus logros y obras realizadas, ya que Pablo dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Todas las bendiciones, amigo oyente, que hemos recibido no son resultado de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. No, es por misericordia que Dios nos ha dado esas bendiciones. Y es por tanto así que debemos darles la gloria a Dios en todo lo que recibimos diariamente. Para terminar la explicación del texto leído al comienzo, resalto que los corintios pensaban altamente de sí mismos. Pablo nos reta a examinar nuestra propia conducta y nos enseña que muchos no venimos de clase alta, sino de hogares humildes, porque Dios, por su misericordia y gracia, nos ha llamado y nos ha elegido para cumplir la gran comisión
haciendo conocer la palabra con sabiduría, con poder de Dios, por encima de los eruditos, filósofos y sabios. Miremos algunas aplicaciones. Examinémonos algunos aspectos prácticos de nuestra vida y reflexionemos sobre la enseñanza de Pablo en Corintios, para que así podamos hoy tener un testimonio delante de Dios con sabiduría y con verdad en la palabra de Dios. Si recapitulamos la explicación del texto anteriormente hecho versículo a versículo, inferimos que Pablo enfatiza que muchos judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús eran tonterías, porque claro, ellos pensaban que esa enseñanza del Mesías que se enseñaba en Corinto, pues no era la de un rey conquistador, no era la de un hombre sobresaliente como un emperador con grandes milagros, con grandes poderes, con grandes batallas ganadas. Claro, Jesús no restauró el trono de David, se decían ellos, por tanto no puede ser el Mesías, y en consecuencia no creían en el Evangelio de Cristo. Además, fue sentenciado a muerte como un reo común, como un criminal. Así pensaban los corintios, que eran los sabios, y además decían, y fue ejecutado en una cruz. Luego se preguntaban cómo podía ser el Salvador de los judíos habiendo muerto de esa manera. Aún hoy, amigo oyente, los que rechazan el Evangelio de Cristo se hacen esa misma pregunta: ¿por qué debía morir el Mesías de esa forma? Pero porque no tenían la sabiduría de Dios, porque no tenían fe, porque no tenían esa sensibilidad de las grandezas y promesas de Dios para la iglesia y para la humanidad. Ahora, los griegos también consideraban que el Evangelio era algo necio, o como paradójicamente lo dijo Pablo, la cruz, una locura. El Evangelio de la cruz es una locura. Los griegos no creían en la resurrección corporal, no veían a Jesús las características poderosas de los dioses del Olimpo y pensaban que una persona con reputación de ser rey no podía haber muerto crucificado. Para ellos era una locura. La muerte era una derrota, no era una victoria. Hoy algún sector de la erudición consideran que lo más importante para el hombre es ser una buena persona, un excelente ciudadano y desde luego hacer buenas obras. Por consiguiente, para muchos hoy la cruz sigue siendo una fantasía, la cruz sigue siendo una historieta, la cruz sigue siendo una derrota. Pero amigo oyente, nosotros sabemos que la cruz es el lugar en donde Cristo, por el poder del Espíritu Santo, proclamó a cuatro vientos la victoria de Dios para salvar la humanidad del mundo que lo atrapa en su pecado. Amigo oyente, las buenas nuevas de Jesús, es decir, el Evangelio, todavía hoy para algunos sabios y eruditos y filósofos son tonterías. Son para personas sin conocimiento. Son para personas religiosas. Son para personas que no han puesto a trabajar sus facultades de razonamiento. La mayoría de la sociedad rinde culto al poder, a las influencias y a las riquezas. Jesús vino como un siervo sufriente, sencillo, humilde y ofreció el reino de Dios a aquellos que por fe lo reciben y creen en Él como el Señor y Salvador. Para aquellos que no dependen de sus obras, ni tampoco dependemos de los títulos, sino que dependemos de la sabiduría de Dios, de la guía del Espíritu Santo y de las promesas de nuestro Padre Celestial. Pablo sigue enfatizando que la manera de obtener la salvación es tan simple que cualquier persona que desee el Evangelio de corazón lo pueda entender, lo pueda poner en práctica. La habilidad y la sabiduría humana no hacen que una persona entre al reino de Dios. Una fe sencilla en Cristo, si lo hace de esa manera, Dios da
y nos da sabiduría. Dios lo planeó, amigo oyente, de esta manera, para que ninguno de nosotros, que Dios nos ha dado dones y virtudes, nos gloriemos que es resultado de nuestros esfuerzos o de nuestro conocimiento, sino que es por gracia, por misericordia y por el poder de la palabra de Dios. Esto para que nadie piense que por sus logros, que por sus hazañas, que por sus títulos, asegura la vida eterna. Pablo reitera a los corintios que no hay nada que podamos hacer por nuestra voluntad para ganar la salvación. Solo necesitamos aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que murió en la cruz por nuestros pecados, que el poder de Dios lo levantó de la tumba, que Dios lo llevó a la diestra del Padre, que está sentado allí intercediendo por la iglesia y por quienes llegamos a los pies de Cristo. Y algo muy importante, amigo oyente, que volverá por su iglesia y que lo veremos en gloria y en majestad en el reino eterno de los cielos. Debo concluir, amigo oyente, con lo siguiente. 1. Los corintios empezaron a mezclar el evangelio con la filosofía griega, de tal manera que Pablo por eso escribió este texto que hoy hemos tomado para el devocional. Pero ¿qué nos puede dejar para nuestra vida hoy en la iglesia, en la posmodernidad? Que tengamos cuidado, porque hoy algunos que predican el evangelio lo hacen lo mismo, mezclado con filosofía, con erudición y con razonamientos. No es que no los utilicemos, porque son dones que Dios nos da para poder entender y captar el mensaje de Cristo en la cruz como salvación, sino es el de darle prioridad, amigo oyente, a los pensamientos humanos y dejar en segundo plano la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que es el evangelio, que es Cristo, que es lo que Pablo, paradójicamente, dice que para quien no tiene a Cristo en su corazón, el evangelio es una locura. Segundo, algo que tendría que aprender en esa época los corintios es que la salvación no se adquiere por las obras materiales ni por la erudición, sino solo por la justificación de Cristo en la cruz. Hoy, amigo oyente, piensan, aún todavía muchos, que la salvación se adquiere por las buenas obras. Y no es que no las hagamos, hay que hacer buenas obras como resultado de nuestra salvación, pero no hacer buenas obras para ser salvos. No, hacemos buenas obras porque somos salvos en Cristo Jesús. Tercero, tengamos en cuenta, amigo oyente, que el mensaje de Pablo a los corintios, al igual que toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que hoy está vigente y que debemos entenderla, enseñarla, proclamarla y defenderla, es la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, el testimonio de la obra redentora de Cristo. 4. La mayoría de los corintios sin estudio, amigo oyente, en esa época, eran los que estaban captando el verdadero mensaje de Cristo. Y esto les valió esta sensibilidad de sencillez y de fe en el Evangelio, de ser precisamente los que proclamaron el Evangelio en esa ciudad y en todo ese territorio para propagar el Evangelio, no solamente al oriente, sino a occidente. Hoy nosotros somos beneficiarios de esa proclamación del Evangelio de Cristo a los corintios, porque llegó a Roma, llegó a España y de España llegó a Colombia. El Evangelio de Cristo. 5. Dios prepara a los más débiles para avergonzar a los más poderosos. Claro, porque Jesucristo pagó con la locura de la cruz nuestras culpas y pecados y nos redimió de toda maldición del mundo. Y 6. Dios ha hecho de su sabiduría, por medio de la locura del Evangelio, el mundo lleno de amor por la palabra de Dios. Como Pablo lo indicó, nuestra justificación, nuestra santificación y redención es solo por gracia de Dios y solo para la gloria de Él. Es decir,
de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador, con la guía y el poder del Espíritu Santo. Amigo oyente, tengamos presente que Dios se glorifica en los humildes, en los sencillos de corazón, en los de esa fe grande en el Evangelio, para glorificar el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, toda la eternidad, desde el principio y hasta el fin. Amigo oyente, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Espero que esta palabra haya quedado grabada en su mente, guardada en su corazón, para que allí germine y dé una gran cosecha de frutos en entender que solo tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, para la gloria de Él.